Muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Marcela. Soy la monitor, perdón, soy la monitora de el club de lectura el día de hoy. Soy líder de la biblioteca de Zona Sur y me alegra mucho que estemos el día de hoy compartiendo sobre un libro que sí o sí lo tenemos que leer algún día, pues, si no lo han leído. No sé, quiero saber si lo leyeron, cómo les fue. La idea es que compartamos las opiniones entre todos, que no seamos tan tímidos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Mi nombre es Joana Romero. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de unirme al club. Eh, Lastimosamente, pues no conocía de la actividad, mm, pero bueno, lo importante fue que me enteré. Eh, sí he leído libros de este autor, lastimosamente este no me lo he leído, así que bueno, en parte quise participar por escuchar a las demás personas, de pronto con la experiencia que han tenido con él. A mí me gusta muchísimo como autor. Yo estoy en el programa de psicología, así que le encuentro muchas afinidades en la forma en que él como ve y analiza ciertas cosas de la vida. Su formación me llama mucho la atención. Me gusta mucho como escribe, como su léxico me cautiva en las historias que he leído. Y bueno, pues después de esto haré la tarea de leer el libro de Un Mundo Feliz. Así es. ¿Y qué libro se ha leído de él, Joana? ¿Sí me escuchas? Ay, perdón, estaba hablando en mute, qué pena. Me leí Las Puertas de la Percepción y ¿cuál fue el otro? ¿Cuál fue el otro? Ay, espérate a ver si me acuerdo. La divinidad en mí. Esos dos me los he leído. Sí. Bueno, la verdad yo no he leído más de él. Me parece que sí, él incluso dice que es muy admirador de Sigmund Freud y se basa mucho en él, en sus textos, en sus libros, en sus poemas, en todo lo que él escribió. Tiene una manera también de escribir, así como su léxico, como usted decía, es muy refinado y muy infalible. Pero es también porque viene de una familia de científicos, ¿cierto? Sí, sí, su familia es bien, tengo entendido que es como bien reconocida la familia Huxley. Sí. La verdad, Voy a hablar un no. poquito. Pues, ujú. Bueno, yo tampoco la verdad conocía mucho de él, sí, de su libro, de su obra, Un Mundo Feliz, porque igual es un clásico de la literatura. Yo creo que en algún momento lo tuvimos que haber escuchado como 1986 o Fahrenheit, que son como esos libros que, Emilson tiene la manito levantada, que nos tenemos que leer. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Pues me tocó participar aquí desde la compañía y además, pues, un feliz año nuevo, feliz fiesta. Yo creo que no, sí. es la primera vez que nos encontramos después, ¿no? ¿O esta es la primera vez o ya había, hemos? No, es el primer club del año. Bueno. Cuando vi la publicación en el grupo me encantó mucho porque yo sí me leí el libro de Un Mundo Feliz de Huxley y, y lo leí gracias a un libro de un psicólogo que es de la rama de la humanista, Robert.
Robert, creo que se llama, y allí recomendaba este libro. Entonces fui y lo busqué y leí este autor, que además sí, me parece que es muy refinado en lo que escribe, pero este libro yo creo que es muy difícil a veces de entender, ¿sí? Porque, es decir, en los mundos que pone muchos mundos, pone muchos escenarios. Entonces, por ejemplo, los deltas, ¿sí? Entonces, tiene uno que saber un poco para poder entender, ¿sí? Entonces, me pasó eso. Realmente no es un libro así como que atrapa mucho, no. Es más o menos como una crítica a la sociedad, no es muy parecido a una novela, por ejemplo. Entonces, si bien lo leí, tengo que confesar que se me quedó muy poco, ¿sí? No fue así. Entonces, sí lo leí, pues además me gustó, porque pues saber del autor es muy interesante. Eh, sí, yo creo que han hecho una reseña de él y lo han comparado un poco con el que escribió la Metamorfosis, con Kafka. Más o menos tuvo un muy parecido desenlace en su niñez. Entonces, sí, yo sí tuve la oportunidad de leer un poco el libro y a lo mejor en el transcurso aquí de la conferencia, pues me vaya acordando de algo. Eso es todo. Gracias, Emil. Sí, es un libro complejo, un poquito complejo de entender, pero a medida que uno va avanzando, como que va asimilándolo y como dice usted, tiene algo que lo atrapa a uno porque es muy interesante lo que él propone, la crítica que hace a la sociedad y que aunque es una distopía, ¿cierto? Como lo es también Fahrenheit 1986, también puede sonar en ocasiones del libro una utopía, como sí, un mundo feliz, algo que realmente nosotros queremos y suena interesante y también, pues a mí la idea de la droga que utilizaban ellos me parecía pues increíble que pudiese existir algo así que no tuviese consecuencias con la salud, porque es maravilloso uno estar como de, siempre como feliz, de buen estado, que no esté triste, que preocupado o que no se sufra de pronto de apegos, de esas cosas que a veces pueden ser dolorosas y entonces suena a veces como una utopía. Eduardo alzó la manito, no sé si tenga algo que decir, comentarnos. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Pues yo sí tuve la oportunidad de leerme el libro completo y la verdad sí me gustó mucho, ya que aquí nos muestra un futuro que normalmente no estamos acostumbrados a ver, ya que en la mayoría de historias y productos, ya sean películas o libros, siempre nos muestran un futuro apocalíptico, donde ya la humanidad se destroza ella misma, o de alguna manera siempre es un futuro apocalíptico. Y aquí nos muestran el futuro donde el ser humano, entre comillas, por así decirlo, es feliz y nos hace cuestionar si esta es la única forma de que el ser humano logra ser feliz, ya que teniendo el control de su ideología, de su pensamiento, de su quehacer, también nos hace pensar si esto es éticamente correcto, si podría funcionar, si esta es la única forma de tener una sociedad en paz. Y aunque se tenga que sacrificar ciertos aspectos que nos hace humanos, como lo decía usted, el apego, la muerte, extrañar a las personas, el matrimonio, el sexo, es algo tan complejo que es muy cuestionable. Entonces, es bueno el libro, pero es difícil imaginarlo si en algún punto la humanidad pueda pensar de esa manera o en realidad pueda existir este futuro como él lo plantea. Sí, totalmente de acuerdo en que, pues, si uno se pone a pensar, no estábamos como tan lejos de llegar a esas circunstancias, aunque es algo extremo, pero no estamos tan lejos como, por ejemplo, esto de lo de tener bebés de forma in vitro, o también lo que él habla ahí de la forma en que se ve el cine, tampoco vamos como tan lejos de esa realidad, o de estar 100% dependientes a la tecnología.
Les voy a compartir en un momentico la encuesta. Sí, la encuesta. Para el link de asistencia, para que lo llenemos. ¿Listo? Denme un momentico. El registro de asistencia. Listo. Entonces, es importante que llenemos el link de asistencia, porfa. Bueno, vamos a empezar a hablar de Aldous Huxley, que es el autor de este libro. Fue un escritor, filósofo británico que emigró a Estados Unidos muy chico. Nace por allá en 1894 y muere en 1963 víctima de un cáncer. Como lo decía la compañerita al principio de la reunión, fue miembro de una reconocida familia de intelectuales, científicos en su mayoría. Su padre fue biólogo y dirigió una de las revistas más importantes científicas de su país. Su abuelo también fue biólogo. La madre de Aldous fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Universidad de Oxford. Y su hermana fue una también científica. Al cumplir el 14 años, su madre fallece debido a un tumor y a los 16 años queda ciego. Bueno, su padre vuelve y se casa por allá en 1912 con otra mujer que se llamaba Rosalind Bruce, de quien posteriormente tuvo 2 hijos y uno de ellos fue Premio Nobel de Medicina. Aldous también quiso estudiar medicina porque venía de una familia, obviamente, pero debido a su enfermedad, porque no podía ver bien, decidió estudiar literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Huxley se casa en 1919 con Mary Niels, una mujer belga que fue refugiada en Inglaterra y durante la primera, durante la Primera Guerra Mundial. Huxley viajó constantemente con su esposa, tanto por Europa como por Estados Unidos, América, la India. Se dedicó a viajar casi que toda su vida y a escribir. En 1932 publica su primera gran obra, que es Un Mundo Feliz. Antes de esto, Huxley había publicado varias obras como Contrapunto en 1928, pero obtiene como que el reconocimiento con Un Mundo Feliz. Lo hizo muy conocido esta novela, ya que era una ficción futurista en ese tiempo y que catalogaba a una pésima sociedad regida por un sistema de castas. Después vino novelas como 1984, de las que le hablaba, Fahrenheit 451, que hacen parte como del trío de las novelas clásicas de ciencia ficción distópicas. Luego muere su esposa y él hace otras actividades. Ya después vuelve y se casa, contrae matrimonio en 1956 con una violinista y psicóloga italiana. Después, bueno, con ella se va a vivir unos años a Hollywood y ya después, en 1960, vienen los problemas de salud de Huxley, que es diagnosticado con un tumor en la lengua. Logra contener esta enfermedad por algunos años con una radioterapia, pero a pesar de esto y de sus duros tratamientos, él fallece en 1963. El mismo día que fallece el presidente John F. Kennedy.
Bueno, vamos a hablar de sus obras. Bueno, vamos a ver este pequeño videito. Ah, no reproduce el video. Deme un momento. Voy a quitar el video porque no, es que yo tengo el internet muy lento. ¿Me confirma si ya están viendo el video? O si me están No, escuchando. Marcela, solamente se ve como el slide donde tienes como o sea, como el cuadrito del video, pero no está reproduciendo el video. Ahora sí. Aldous Huxley nace en Surrey, Inglaterra, en 1994, en el seno de una familia de intelectuales destacados. Ya, ahora sí. Su abuelo, Thomas Huxley, célebre biólogo, fue esencial para la formación temprana de Aldous. Thomas había vivido en una época de gran preocupación religiosa. Debido
entre otras razones, a la conmoción provocada por el libro de Darwin, El origen de las especies, de 1859, que parecía hacer tambalear los principios rectores de la tradición cristiana. Aldous fue también sobrino de la reconocida novelista Humphrey Ward, quien se hace cargo de su cuidado desde 1908, contando este con apenas 14 años. No obstante, como reconoce el propio Huxley, fue precisamente ella la responsable de que éste se convirtiera en escritor y hombre de letras. Es así que Aldous crece en una familia de notorios científicos. Ingresa a Eton, uno de los colegios más prestigiosos de Gran Bretaña, en 1908. Allí estudia hasta 1913. Sus años escolares están marcados por la enfermedad. A los 16 años, sufre inflamación de la córnea, que lo deja casi ciego durante 18 meses. Aún en esas condiciones, aprende a leer y a tocar el piano utilizando el sistema Braille. Tras dicho periodo, recupera limitadamente la visión en un ojo, aunque con el otro apenas logrará percibir levemente la luz. Una discapacidad que los médicos le aseguran que sería permanente. Años después conoce y pone en práctica una teoría de reeducación visual que le proporciona en poco tiempo una notable mejoría. Con relación a su ceguera temporal, escribiría posteriormente su libro El arte de ver. Entre 1913 y 1915, Aldous estudia en Oxford y se gradúa en literatura inglesa. Desde el primer año de estudios, causa gran impresión y se convierte en una persona muy popular. Una vez graduado en Oxford, Huxley trabaja primero como profesor. El 10 de julio de 1919, contrae matrimonio con una mujer belga, refugiada en Inglaterra durante la Primera Gran Guerra. En 1920, nace su único hijo, fecha que coincide con la publicación de su primera obra en prosa, Limbo, una colección de historias cortas de las cuales solo vendió 1.600 copias. En el año de 1921, el matrimonio Huxley se traslada a Italia. Allí, Aldous escribirá su primera novela, Los escándalos de Chrome Yellow, en apenas 2 meses, con gran reconocimiento por parte de la crítica. Tras su estancia en Italia, los Huxley recorrerán numerosos países de Europa en automóvil. Estos viajes han sido descritos en Along the Road, Notes and Essays of a Tourist. A lo largo del camino, recorren Túnez, India, Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas, China, Japón y Estados Unidos, lo que provoca que su curiosidad por la mística oriental aumente. Para Huxley, el ámbito sociocultural era más agradable y la geografía más exuberante que la de su Inglaterra natal. Allí, el misticismo se le presenta con un rostro diferente y comienza a valorar la necesidad de cultivarlo como camino hacia la paz mental y la buena salud. En 1932, escribe en tan solo 4 meses uno de sus trabajos más famosos, Un mundo feliz. Es su primera obra de madurez y en ella es posible encontrar en forma embrionaria sus principales ideas sobre el mal y el fin de Occidente. En esta eficaz distopía, describe una futura civilización diseñada científicamente y condicionada psicológicamente. Es una civilización en la que el progreso técnico. Bueno, pueden ver que tiene una historia bastante sencilla, pues a comparación de algunos autores que ya hemos abarcado aquí en este club de lectura que han tenido como, pues no sé por qué la vida de los escritores suele ser a veces tan trágica. Bueno, algunas de las obras de Aldous Huxley han sido Las puertas de la percepción, uno de los libros que nos decía la compañera, La isla, Un mundo feliz, que fue la continuación del libro, bueno, Un mundo feliz y Nueva visita, algo así.
que es como la continuación del libro que estamos hablando el día de hoy. También Contrapunto, un arte de ver en 1942. Los demonios de London, Nueva visita a un mundo feliz. Ah, bueno, este es el que decía de la continuación de Un mundo feliz. Cielo e infierno, El genio y la diosa. Este escritor también escribió varios ensayos, también tiene un libro de una recopilación de cuentos que son bastante interesantes. Yo estaba leyendo algunos cuentos y me parecieron muy interesantes. También tiene poemas. Y bueno, el libro que nos trae el día de hoy, que es Un mundo feliz, me dicen que ya lo han leído algunos de los compañeritos que están acá. A mí en lo particular me parece un libro muy, muy bueno. Sí o sí lo tenemos que leer. Básicamente la sinopsis de este libro es que, bueno, está escrito en el siglo XX, es una sombría metáfora sobre el futuro. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios, triunfan los dioses del consumo y la comodidad. Y el orbe se organiza en 10 zonas, en apariencias seguras y estables. Me llamó mucho la atención del libro que los medicamentos, como decía anteriormente, esos medicamentos que alteran el estado de ánimo y también la distracción pues, de la tecnología que es tan importante en este libro y que pues no es como muy lejos de la realidad. Es muy difícil creer que este autor tenga una tendencia futurista en el año 1930, que en este libro, como pudieron observar, se describe como es, lo que es la inseminación de bebés in vitro, que hoy por hoy es algo un poco más sencillo, ¿cierto? También escribe el sexo en grupo de una forma muy interesante. Y bueno, y también eso como que lo relaciona también a lo que leí, que tuvo una relación muy abierta con su esposa, con su primera esposa. Incluso se dice que ella era miembro de un círculo, un club de lesbianas en Hollywood en esa época, y que también se contaba con otras famosas en su membresía. Cuando Hasley se trasladó a Estados Unidos, incluso él hizo una fortuna eh, trabajando en guiones en Hollywood, y incluso fue investigado en ese tiempo por el FBI, pero igual no le encontraron ningún hallazgo comprometedor por toda la fortuna pues, que había hecho. Un mundo feliz se relaciona mucho al libro 1984 de Orwell, que trata pues lo mismo de una sociedad futurista, y como ustedes pueden recordar, cuando este presidente Donald Trump se subió al poder, este libro de 1986 fue uno de los más leídos en ese año en Estados Unidos, porque pues lo relacionaban con todo lo que estaba pasando alrededor de la realidad. Bueno, voy a hacer unas preguntitas, pero que salga, me cuenta. Aldous Huxley es el autor del libro de 1984. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Bueno,
¿Qué dicen ustedes? Eduard dice que que sí. no. Emerson dice que no. No. El autor de 1984 es George Orwell. Esta novela fue publicada en 1947 y 1948, mucho después de la novela que estamos hablando el día de hoy, que me recuerdan cuándo es que fue publicada, en los años 30, ¿cierto? Entonces, totalmente falso. Sí, coinciden como con la metaforización de las formas de poder existentes y la esclavitud y el lado oscuro del poder, pero son muy diferentes porque esta al día de hoy es más que todo como una utopía y las otras son más distopías. Bueno, amar lo que uno tiene que hacer es el lema de la felicidad según el libro Un Mundo Feliz. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo creo que es falso, porque realmente el amor, amar lo que uno tiene que hacer es el lema de la felicidad. No, porque es lo que está, es haciendo un Pero poco la según el libro. crítica. No, Bueno, dicen que es falso, pero es verdadero. Porque según este mundo feliz, todo condicionamiento tiene a esto, a lograr que la gente ame inevitablemente su destino. ¿Vale? El título original del libro, Un Mundo Feliz, está inspirado en Shakespeare. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? mm, yo creo que sí. No, no, estoy confundido, pero no sé si él lo menciona ahí en la obra. No me acuerdo muy bien. Pero a mí sí me hace que sí. Creo que tú decías al principio que él estaba como muy inspirado en Sigmund Freud, algo así, si mal no Ujú. recuerdo. Yo diría entonces que falso. Verdadero. Él se inspira en Sigmund Freud desde el lado psicológico, pero desde el lado literario era muy seguidor de Shakespeare y se inspira en un personaje de Shakespeare de la obra de teatro La Tempestad. Una frase que dice espléndido nuevo mundo en esa obra de teatro. Incluso en el libro mencionan, hay una parte que mencionan uno de los personajes que era el John Salvaje, no sé si se recuerdan de él, que era pues ese personaje que por cosas del destino no salió como debía de ser, por errores de fábrica. Entonces este personaje le gustaba lo que es el arte, la literatura, y como ustedes saben en el libro esas cosas no existen. Eso fue lo que a mí no me gustó el libro, pero en realidad casi todo me gustó, pues de ese mundo supuestamente feliz. Bueno, bueno, como les decía, aquí se puede ver, son 19 capítulos que tiene el libro. En sí el libro es corto, es conciso. ¿Me recuerdan cuántas páginas es que tienen? Tienen, bueno, no recuerdo cuántas páginas tienen, pero están divididos en 18 capítulos. El capítulo 1, 2 y 3 tiene que ver con la presentación de ese estado mundialista, ese gran mundo feliz, que es como la guía a los estudiantes, descripción de las principales características. El capítulo 4 y 5 aparecen los personajes de Lénina y
y Mars. Capítulos 6 y 7 está el viaje a Malgar, recuerden que habían como sitios que no se habían podido como civilizar, que eran como, que habitaban personas indígenas salvajes, que en uno de esos personajes estaban John el salvaje. Bueno, no sé a ustedes qué personajes les gustó más, los que leyeron el libro, me cuenten. Pero básicamente son 4 personajes principales, que es Bernard Mars, que es el que pertenece como a la clase más alta, la social futurista. Recuerde que también en este libro hay clases y que se fabrican precisamente así. Entonces están los de clase alta, media, baja, los que están diseñados para cumplir unas tantas tareas muy específicas. Bernard Mars es como una de las clases más altas de esa sociedad, creada por este autor Hasley, pero para su desgracia hubo como un error durante su incubación, entonces un error técnico, y no tenía pues como el tamaño adecuado. Sin embargo, Mars poseía una inteligencia superior al promedio, pero le hacía muy difícil acomodarse a las normas generales de la sociedad. Está también este Mustafa Mon, que es como el personaje que más me gustó en lo personal. Este entonces es uno de los cargos más, de los cargos de interventor mundial. Es uno de los personajes que más defiende esta ideología, este mundo feliz. Y como castigo para Bernard, lo manda como a este sitio donde están los salvajes. Está también Lenina Crown, que es una especialista en genética. Es una mujer muy hermosa, la describe el libro como una mujer muy activa y muy deseada por todos. Es una ciudadana ejemplar donde cumple todas las normas establecidas por esta sociedad. Y está también John el Salvaje, que es uno de los participantes que no proviene de este mundo civilizado. Sin embargo, su madre sí pertenecía a este mundo civilizado, Linda. Linda fue en una de estas visitas a estos pueblos, ¿sí? Se pierde y digamos que la secuestran, y Linda queda embarazada, por lo cual tiene a John. Su madre muere en este libro, como recuerdan, en una sobredosis de Soma. Soma era así se llamaba el medicamento que ellos, es uno de los tantos medicamentos que ellos tomaban cuando de pronto sentían que no se sentían del todo feliz. Bueno, después de que Linda muere, este personaje, John el Salvaje, se suicida. Entonces, no sé si se recuerden esa parte. Vamos a ver entonces este video. No están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, están bien. No, está como cargando, pero sale oscuro todavía.
No se escucha. Bueno, voy a hacer el último intento. Si produciese placer estar preso o renunciar a todo tipo de libertad, ¿se elegiría estar preso? Buena pregunta, pero errónea. Para Aldous Huxley, la verdadera pregunta sería, si eso pasara, ¿siquiera podríamos elegir? Un mundo feliz y su revisión Retorno a un mundo feliz, escritas por Aldous Huxley, se han adelantado más de medio siglo a su tiempo. Sus predicciones han ido progresando y encontrado sus homólogos en la realidad. Más importante que revisar una cronología es revisar las raíces mismas de la dictadura que advirtió. Es un concepto complejo que he explicado en videos pasados, justamente el llamado Bienvenido a nuestro mundo feliz. Refiere al avance irreflexivo del desarrollo tecnológico, que es puesto por sobre todo y que no puede ser cuestionado, cuyos objetivos son el incremento de la productividad, la eficiencia, el consumo y la satisfacción. Este último como elemento secundario. Bajo este precepto no se puede dudar de la tecnología. Esta prevalece hacia el control, incluso por sobre la ciencia. Se considera al uso de la tecnología como el camino y el objetivo de la humanidad. Entre más variables se controlen, se cree que todo será mejor. Así, sin más. La tecnología, no solo en sus versiones más usuales, sino también en sus versiones blandas y o sutiles, como la arquitectura, deben funcionar para el control en pos de lo ya dicho. No hay moral, no hay ética, no hay filosofía, no hay abstracción, no pueden ser cuantificadas. Estas últimas no pueden ser cuantificadas. El placer, en cambio, sí, a través del consumo.
En este aspecto, el vacío de la condición posmoderna deja solo las sensaciones corporales como brújula moral, ética y racional para la sociedad. El placer, el miedo y otras tantas emociones se vuelven el timón de las masas, timón tomado por la técnica. Pongamos de relieve el tema del sexo. En la actualidad, a pesar de ser una sociedad cada vez más sexualizada y más abierta con el asunto, la presente generación practica menos relaciones que sus antecesoras, aduciendo a que es más efectivo y menos problemático acceder a formas de autosatisfacción en las que no se involucran otros humanos, habiendo ya amplia variedad de productos y otros más en camino como muñecos automatizados. Un punto más en que la técnica no soluciona, sino que reemplaza. Ese es el punto. La técnica no evoluciona algo, lo reemplaza. La imprenta no evolucionó a los copistas, los reemplazó. La televisión no evolucionó a la imprenta, la reemplazó. En un mundo feliz, la tecnología reemplazó a las familias como formadoras, reemplazó a los humanos como procreadores, reemplazó la necesidad de control y o madurez emocional con el soma, reemplazó la necesidad de elección al proveer un ambiente plenamente controlado y sin conflictos, lo que nos lleva a la otra clave. Estos elementos no tienen ni moral, ni ética, ni racionalidad detrás. Un químico puede activarlos sin necesidad de que el individuo haga algo o se someta a algo. La satisfacción y el placer fácilmente pueden confundirse con felicidad ante un entorno totalmente controlado, un entorno donde no se conoce ningún tipo de conflicto. Lógicamente, ante el dolor se experimenta repulsión, pero ante el placer, atracción. No es necesario hacer una profunda cavilación al pensar en la maraña de actividades nocivas o hasta letales hechas solo por placer. Sistemas de explotación humana solo existentes para un proceso de producción-consumo que termina en el placer de unos. Michel Foucault hablaba sobre la biopolítica, sobre la imposición de normas sociales sobre el cuerpo, la biología y demás aspectos de la vida humana. Él hablaba sobre todo de regímenes de miedo y de vigilancia, donde la normalidad era el mazo que presionaba al individuo. Pero, ¿qué hay del mazo del placer? Si hubo Bueno, sociedades chicos, muy robustas, basadas en el miedo, que ¿qué les parece el video? ¿Muy cercano a la realidad o no? ¿Ustedes qué opinan? No sé. Miren que en el libro habla mucho del placer a través del consumismo. Incluso hay una parte del libro que dice que se prohíben ciertos deportes que están, bueno, no se deben de practicar, que es como el fútbol, correr, porque estos deportes no necesitan como de cosas eh, para uno comprar. Entonces es como muy relacionado a lo que vemos hoy en día, el placer a través del consumismo. No sé si han escuchado de la teoría de los Illuminati, que es como muy cercano a lo que vemos el día de hoy, pues, y que son cosas que uno busca información y que son muy cohibidas, son información que uno realmente no encuentra en ninguna parte. No sé si han escuchado de ellos. ¿Qué calificación les dan al libro abarcado el día de hoy? Del 1 al 10, ¿cómo les parece un mundo feliz? Profe, yo creo que realmente le doy un 10. Yo creo que cada autor hace un esfuerzo de toda la vida, todo estudio para plasmar ahí las ideas que ha tenido y eso, pues yo creo que aquel que lee, aquel que es estudioso, intelectual, pues entiende estas cosas que pues eh, a veces la misma sociedad no puede entender, ¿sí? Porque pues vivimos tan sumergidos allí que no podemos entender. Entonces yo doy un 10. Sí, Wilson.
Yo quisiera hacer una pregunta. ¿sí? Bueno, pues la verdad no me he leído el libro, pero quisiera preguntar si el libro maneja como un lenguaje coloquial o la forma en la que lo escribe el autor es como un poco complejo de entender. ¿Qué tal es el lenguaje? Bien. Pues yo no sé qué opinan mis compañeros. Para mí es refinado, pero es fácil de entender. Al principio tiende a ser un poco complejo, pero ya a medida que uno va avanzando, le va apareciendo a uno la historia tan curiosa, tan interesante que uno se lo termina de leer, porque hay libros que no sé si les ha pasado que uno no los termina de leer. ¿O qué opinan ustedes? A los que les dieron 5, ¿por qué no les gustó? Eh, yo creo que es un lenguaje, profe, pues, digamos que depende pues, de la persona, ¿no? Porque hay libros que para algunas personas les parece fácil, para otras más difícil, pero yo creo que es el contexto donde uno está o el contexto que tiene para poder entender, ¿sí? No es fácil comprender este libro en diferencia, por ejemplo, con Romeo y Julieta, que es un libro de teatro, ¿no? De amor, pues fácilmente aquí lo vamos a entender y a lo mejor vamos a encontrar bastante cosas a cuando es un libro ya de contexto, de técnicas, ¿sí? Yo creo que entonces también eso influye mucho para mí. Sí, uno de los pro de estos libros, de este libro, es que es corto, minucioso, y es uno de los clásicos más fáciles, porque hay unos clásicos que sí son más bien complicaditos de leer, pero me parece que es un libro que hay que intentarle porque es importante. Según la encuesta, el 14% respondieron 5 y 6, 7 y 8, 9, y el 29% 10. O sea que les gustó. No en su mayoría, pero les gustó. Pero tampoco ninguno contestó 1 o 2. Vamos, yo tengo por aquí, terminemos con un poquito de la escritura del libro, un fragmento para que más o menos los que no se han leído el libro le den la idea. Entonces, no sé si el compañero me quiere ayudar a leer un pedacito de la lectura. ¿Quién yo o quién? Sí, tú, Ah, sí, ¿y dónde encuentro? ya la No, voy a, no veo ya, ya lo voy a compartir. Un fragmento. ahí, ya lo tengo. Va, Bueno, bueno, ahí me escuché. sí. Listo, un mundo feliz, fragmento, pues. Doctor Aldous Huxley. El salvaje movió la cabeza. A mí todo esto me parece horrendo. Claro que lo es. La felicidad real siempre aparece escuálida por comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha. Y naturalmente la estabilidad no es ni con mucho tan espectacular como la inestabilidad. Y estar satisfecho de todo no posee el hechizo de una buena lucha contra la desventura, ni el pintoresquismo del combate contra la tentación o contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca tiene grandeza. Supongo que no, dijo el salvaje, después de un silencio, pero es preciso llegar a cosas tan horribles como esos mellizos. Son horribles, pero muy útiles. Ya veo que no le gustan nuestros grupos de Bokanovsky, pero le aseguro que son los cimientos sobre los cuales descansa todo lo demás. Son el giroscopo
que estabiliza el avión cohete del Estado en su incontenible carrera. Más de una vez me he preguntado, dijo el salvaje, ¿por qué producen seres como estos? Siendo así que pueden fabricarlos a su gusto en esos espantosos frascos. ¿Por qué, si se puede conseguir, no se limitan a fabricar alfas doble más? Mustafa Mons se echó a reír. Porque no queremos que nos rebanen el pescuezo, contestó. Nosotros creemos en la felicidad y la estabilidad. Una sociedad de alfas no podría menos de ser inestable y desdichada. Imagine una fábrica cuyo personal estuviese constituido integralmente por alfas, es decir, por seres individuales no relacionados, de modo que sean capaces, dentro de ciertos límites, de elegir y asumir responsabilidades. Imagínenselo, repitió. Hasta yo. Sí, pues les voy a enviar este fragmento de todas formas al grupo de WhatsApp para que los que quieran Sí. seguir leyendo el libro, igual también les envié el link donde pueden leerlo en línea. Es un libro, como ustedes ven, que es un lenguaje muy sencillo, muy fácil. ¿O qué dice la compañerita? ¿Cómo le pareció? ¿Te estás refiriendo a mí, que fue la que pregunté lo del lenguaje? Sí, yo creo, Sí, ¿no? muy sencillo. De verdad estoy motivada para leerlo. Sí, es un libro muy, muy bueno, muy interesante. Por ejemplo, a mí casi no me gusta el género de ciencia ficción, ni en lectura, ni casi en películas, pero este es uno de mis libros favoritos, porque es como tan entretenido. Y esos temas son muy complejos en la actualidad, como le decía, con los temas de los Illuminati, que son información muy escasa. Bueno, ya les envié como el link de asistencia. La compañerita de acá me dice que es el último link para que porfa lo llenen. Los que no están en el club de lectura se pueden unir al grupo de WhatsApp y yo ahí les estaré compartiendo toda la información respecto a todo lo que concierne a este tema. Para el próximo club de lectura se tiene planeado leer a Isabel Allende. Por acá tengo una pequeñita encuesta sobre sus libros para que porfis la respondan antes de irse. Ya les aparece la encuesta. ¿O no? Bueno, se las estaré entonces enviando porque no me aparece. Se las estaré enviando al WhatsApp para el próximo libro que vamos a tocar. No sé si de pronto me quieran dar ideas de qué libro quieren que leamos de ella. Está El amante japonés, La casa de los espíritus, aunque La casa de los espíritus es un libro, no sé si lo han leído, un poquito largo, que toma su tiempo. Es muy similar a 100 años de soledad, porque aparece un montón de gente. Entonces es un libro que hay que leer. Ese sí es uno de los libros que hay que leerlos con cuidado, aunque hay gente que lee muy rápido. Bueno, está Más allá del invierno, Inés del alma mío, Paula. No sé si me den ideas o qué libro quieren leer de ello, los que estamos acá. Pues yo no me he terminado de leer uno, que, bueno, su libro más famoso, que sin duda la catapultó, fue el libro de La casa de los espíritus. Pues yo creo que uno clásico, uno Sí, que sea muy conocido.
pienso. Es el libro más conocido de ella. La verdad es el único libro que me he leído de ella. Es un poquito largo y es muy similar a 100 años de soledad. Un libro muy lindo. Pero, no sé, como mucha gente también que no le gusta 100 años de soledad, a mí es uno de los libros que menos me gusta de Gabriel García Márquez, porque es muy complejo, a mi parecer. Pero bueno, entonces les estaré enviando la encuesta. Por ahora, no sé, propongo el amante japonés, que es corto, minucioso y es como para empezar con esta autora. ¿Vale? Entonces, estamos hablando para la próxima. Muchas gracias a todos por su participación. Se aprende de cada uno. Sí, profe. Vale, muchísimas gracias. Feliz noche. Se cuidan mucho. Feliz noche, profe. Gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias.